Los motores de arranque se ven así y los encontramos en los vehículos con motor de combustión. Se trata de un motor eléctrico relativamente pequeño, pero muy potente, que convierte la energía eléctrica de la batería en energía mecánica. ¿Alguna vez has arrancado un automóvil cuando la batería estaba descargada o tienes algún consejo para diagnosticar un motor de arranque dañado? Házmelo saber en un comentario abajo. Así que para arrancar el motor de un automóvil tenemos que iniciar el proceso de combustión. Lo hacemos moviendo los pistones. Estos están conectados al cigüeñal. En los primeros automóviles básicamente conectábamos una manivela al cigüeñal y lo hacíamos girar a mano. Esto no es conveniente y también es un poco peligroso. En los motores modernos encontramos un volante de inercia conectado en la parte trasera, que tiene un número de dientes alrededor de su perímetro. El motor de arranque está situado muy cerca de este y cuando arrancamos el automóvil se conecta temporalmente con el volante de inercia y lo obliga a girar. Esto hace girar el cigüeñal que mueve los pistones e inicia el proceso de combustión. A continuación, el motor de arranque se desconecta del volante de inercia y el motor sigue funcionando. Como el engranaje del piñón es muy pequeño en relación con el volante de inercia, debe girar a una velocidad bastante alta y también requiere un torque elevado para hacer girar el cigüeñal. Por lo tanto, el motor de arranque extrae una corriente muy grande de la batería cuando se pone en marcha, así que una vez que el motor está en marcha, el alternador genera electricidad y recarga la batería. Ya hemos explicado en detalle el funcionamiento del alternador, así que no dudes en consultar el enlace que hay más abajo. Veamos las partes principales del motor de arranque y su funcionamiento. En la parte superior encontramos el solenoide. Este tiene algunas conexiones eléctricas en la parte posterior y un grueso cable eléctrico que baja a la carcasa principal que aloja el motor eléctrico. Hay una placa removible en la parte posterior de la carcasa principal. Miraremos dentro de ella en un momento. Luego encontramos la estructura de la unidad que mantiene todo junto y permite que el motor se monte en el automóvil. En la parte delantera tiene un protector que cubre parcialmente el engranaje del piñón. Mirando dentro del dispositivo, vemos que el eje recorre toda la longitud del motor de arranque. En el eje se encuentra el rotor, a menudo llamado armadura, que gira con el eje. Este tiene una serie de canales cortados en él con bobinas de alambre grueso esmaltado insertadas en cada una de los canales. Los extremos de los cables se conectan a las placas conmutadoras. Estas son segmentos de cobre separados y aislados entre sí y espaciados para rodear la circunferencia del rotor. En el extremo del motor encontramos unas escobillas con resorte que empujan contra las placas conmutadoras. Estas se deslizan a través de las placas del conmutador y permiten que la electricidad fluya a través de las bobinas de alambre en el rotor. Alrededor del rotor unido a la carcasa hay unos imanes permanentes. Estos forman el estator. Algunos modelos de motor de arranque utilizarán inductores que son simplemente bobinas de alambre que cuando se alimentan generan un campo electromagnético. Estos hacen esencialmente el mismo trabajo, es solo un diseño diferente. Un poco más complejo que por lo general puede producir un campo magnético más potente. Al permitir que la electricidad fluya hacia el rotor, esta fluye a través de la escobilla y luego a través de la bobina hacia la escobilla opuesta y vuelve a la batería a través del chasis del automóvil. Cuando la corriente fluye por un cable genera un campo electromagnético. Sabemos que los imanes interactúan para empujar y tirar unos de otros. Así el campo electromagnético de los rotores es rechazado por el campo magnético de los estatores. Los huecos en el conmutador hacen que el campo magnético se reajuste continuamente, por lo que el rotor nunca podrá alinearse, pero el rotor sigue intentándolo, por lo que obtenemos una rotación constante. Normalmente hay dos pares de escobillas y varias placas conmutadoras que se activan al mismo tiempo, lo que garantiza un campo magnético fuerte y una rotación suave. El cable eléctrico grueso va desde las escobillas hasta el solenoide. Dentro del solenoide tenemos un pistón de hierro que puede moverse hacia adelante y hacia atrás. Está rodeado por la bobina del solenoide, que no es más que una bobina de alambre esmaltado. Cuando la bobina del solenoide recibe energía genera un campo electromagnético y atrae al pistón de hierro tirando de él hacia atrás. Entre el solenoide y el extremo del pistón encontramos un resorte de retorno. Esto permite que el pistón vuelva a su posición original cuando el solenoide se desactive.
El extremo posterior del pistón tiene una placa metálica conductora. A medida que el pistón retrocede, acaba entrando en contacto con las terminales eléctricas principales montados en la parte posterior del solenoide. Una vez que hace esta conexión, una corriente eléctrica muy grande llegará a las escobillas y alimentará el motor. Cuando la bobina se desenergiza, también corta la alimentación del motor. El extremo delantero del pistón se conecta a una palanca. Cuando el pistón se mueve hacia adelante y hacia atrás hará que ésta gire. La palanca está conectada a la manga del accionamiento. Un embrague de rueda libre se sitúa justo delante de este. El engranaje del piñón se une a este en la parte delantera del eje. El embrague de rueda libre protege el motor eléctrico. En el interior del embrague hay una serie de rodillos con resortes que pueden moverse hacia adelante y hacia atrás en una muesca cónica. Cuando el piñón comienza a girar, los rodillos se desplazan hasta el final de sus cavidades y se encajan entre el engranaje del piñón, bloqueándolo en su lugar. Esto permite que gire el volante de inercia. Después de cierto tiempo, la combustión del motor hace que este gire más rápido que el piñón y esto desbloquea los rodillos permitiendo que el piñón gire libremente. De lo contrario, el motor de arranque podría quemarse. El embrague de rueda libre se desplaza a lo largo de una ranura en el eje. Esto permite que el piñón gire ligeramente, bloquee los rodillos y se deslice fácilmente sobre el volante de inercia. Algunos motores de arranque también utilizan un engranaje de tipo planetario entre el motor eléctrico y el eje. Esto simplemente aumenta el torque aún más, pero no entraremos en detalles al respecto en este vídeo. Así que vamos a conocer cómo funcionan todas estas partes. Hace que una pequeña corriente eléctrica fluya hacia la bobina del solenoide. El solenoide suele estar constituido por dos bobinas, conocidas como la bobina impulsora y la bobina de retención. El extremo de la bobina de retención se conecta a la carcasa del motor de arranque, por lo que la corriente vuelve a la batería a través del chasis del automóvil. La bobina de retención se conecta al terminal de salida principal. Ambas bobinas reciben energía para crear un fuerte campo magnético. Esto tira del pistón hacia atrás y cuando la placa del contactor se conecta a través de las terminales principales, ambos extremos de la bobina impulsora se convertirán en el mismo voltaje. No habrá diferencia de voltaje a través de esta bobina en ese punto, por lo que la bobina se desenergiza, ya que no fluirá la corriente a través de ella. Se necesita mucha menos energía para mantener el pistón en su posición, por lo que la bobina de retención sigue funcionando. Cuando el pistón se mueve hacia atrás, va a tirar de la palanca. Esta se mueve y transfiere el movimiento a la manga de accionamiento, empujándola hacia adelante. A medida que se mueve hacia adelante, gira ligeramente el piñón, lo que le permite bloquear los rodillos en el embrague y deslizar el piñón hacia el volante de inercia. Cuando la placa del contactor se conecta a través de las terminales y desactiva la bobina impulsora, una corriente muy grande fluirá ahora a través de la placa del contactor, a través del cable grueso y hacia las escobillas. Desde aquí fluye hacia las placas del conmutador y a través de la bobina, de vuelta a otra placa del conmutador y a través de otra escobilla que está conectada a tierra y al chasis del automóvil. Así, la corriente vuelve a la batería. La bobina produce un campo electromagnético que interactúa con el imán permanente o los devanados de campo en el estator. Esta interacción hace que el rotor o la armadura giren muy rápido y con un torque alto. El rotor lo transmite a través del eje, del embrague y del piñón, que hace girar el volante de inercia. A medida que este inicia el proceso de combustión, el motor empezará a girar el volante de inercia más rápido que el motor de arranque. Esto desbloquea el embrague de rueda libre, por lo que el engranaje de piñón gira libremente. Cuando se suelta la llave, se corta la alimentación de la bobina del solenoide que libera el pistón. El resorte empuja la palanca hacia atrás, retirando el piñón del volante de inercia. Se corta la corriente al motor de arranque. El motor de combustión sigue funcionando por sí solo. El alternador recarga la batería. También hemos cubierto cómo funciona la batería del automóvil en detalle anteriormente. Dejo un enlace en la descripción. Echa un vistazo a estos vídeos para continuar aprendiendo sobre ingeniería automotriz y te espero en la próxima lección. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn y en engineeringmindset.com.